Las situaciones de riesgo que sufren las mujeres a lo largo de su vida son muchas, y lo son más si perteneces a los sectores pobres de la sociedad. Es decir, que la pobreza es un factor determinante al momento de definir la probabilidad de que sufras o no alguna situación de injusticia. A esto le agregas toda una cultura telenovelesca sobre el amor romántico con la que crecimos, nos desarrollamos y tuvimos nuestras primeras referencias sobre lo que era el amor. La llegada del príncipe azul que nos va a salvar de nuestras desgracias y salvar de la situación tan denigrante que vivimos. Nos da como resultado la historia de Sofía y Marta, las protagonistas de esta historia. Vamos a hablar sobre temas muy fuertes que son la trata de mujeres, la manipulación emocional y la pobreza. Temas muy sensibles de abordar, pero también vamos a mencionar todo aquello por lo que esta película merece ser vista, no solo por el guión o el tema que maneja, sino también vamos a ver cómo David Pablos, que es el director de esta película, utilizó todos los recursos que tenía a su alcance para poder transmitirnos lo que nos quería transmitir, como los colores, la composición de las escenas y la poca banda sonora que utiliza. Las elegidas es una película del 2015 protagonizada por Nancy Talamantes como Sofía, Oscar Torres como Ulises, Lady Gutiérrez como Marta, José Santillán Tabuto como Héctor y Edward Coward como Marcos. Edward Coward. Esta peli está inspirada en un guión de Jorge Volpi, que aborda el tema de la prostitución infantil, pero David Pablos lo retoma y lo adapta para hacerlo película. La película empieza con una escena de un par de adolescentes experimentando en un momento de confianza. Continuamos con una secuencia en la que se les ve felices, disfrutando de su compañía, y después de esto viene la parte en la que tiene que conocer a la familia de su novio. Pero no es hasta el contraste de estas dos escenas que empezamos a notar que algo no va bien. Siento que esta película no tiene un guión muy extenso, así que los gestos, los sonidos ambientales van a ser muy necesarios para entenderla, y lo que está a su alrededor es lo que nos va a contar verdaderamente la historia. Bueno, Sofía es una niña pobre de 14 que comienza a convivir con la familia de su novio Ulises, de 16, que en un principio parece una escena normal de unos adolescentes normales con sus preguntas incómodas sobre la familia, el momento en que no sabes qué decir cuando te preguntan algo. Y en general toda la familia la recibe muy bien. Ulises empieza a sentirse mal por todo lo que está haciendo. Él es un chico que nació en una red de trata de mujeres y ha sido entrenado a lo largo de toda su vida para esto. Entonces llega el momento en el que tiene que entregar a su primera víctima, que es su novia Sofía, y comienza a sentir culpa. Así que decide contárselo. Ella, ante esta decepción, ya no quiere saber nada de él, pero es una cosa que no va a ser posible por culpa del padre de Ulises, que ya sabe detalles de ella y de su familia. Básicamente, pues la tienen amenazada, y a él también. Ulises intenta llevársela de ahí, pero la capturan, le pide a su papá sacarla de ese lugar, pero la respuesta que recibe es que tiene que encontrar a otra para reemplazarla, o sea, intercambiar lugares. Como dije, los detalles van a ser muy importantes y no nos muestran a Ulises siendo golpeado por intentar escapar, pero sí nos muestra los sonidos que esto provoca. Al igual que cuando se levantan podemos ver a Héctor, su hermano, rengueando y con la mano llena de sangre porque también se lastimó, ya que era un castigo como para ambos, obvio más para Ulises, por intentar escapar, y a Héctor por no educarlo bien, porque esas organizaciones así son por peldaños. Siempre tiene que haber alguien
que sea responsable del otro. Es una red de personas que están encadenadamente amenazadas. Bueno, Sofía intenta escapar de su primera acción, pero la regresan a golpes. Esa misma noche Ulises va a ver a Sofía con ayuda de su madre, cosa que su padre le tenía prohibido. Ella lo ve, lo abraza con ilusión de que esto acabe, pero él le informa que tendrá que quedarse ahí por amenazas de Marcos, su papá. Y de esta escena me gustaría recalcar las pastillas que Ulises le da a Sofía para que se olvide de todo, pues sirve como elemento narrativo para justificar la edición o el montaje de la película, pues uno de los retos fue retratar la violencia y el sufrimiento por los que los personajes pasaban, pero sin escenas explícitas, para no irse por el camino fácil y vender morbo. Entonces, todas las escenas en las que Sofía es violentada la vemos a través de sus ojos adormilados, queriendo escapar de la realidad, y para explicarnos qué era lo que estaba pasando, nos ponen los rostros de los hombres que la están hablando y sus respectivos sonidos. Digo respectivos sonidos porque se nota que se esforzaron para que todo se se escuchara muy real. Y ese sonido de los gemidos que va en aumento hasta el punto de que no puedes ignorarlo. Mis respetos para todos los actores y actrices, porque cada uno hasta le puso su propia personalidad al personaje para que todo se viera más real. Y pues aquí queda una víctima más de esta red familiar de trata de mujeres. Quiero que saques a Sofía de la casa de putas. Está bueno, pero con una condición. Que me traigas otra en su lugar. Miren, la primera parte de la película se utiliza para explicarnos todo por lo que Sofía estaba pasando estando secuestrada. Y lo que vamos a ver a continuación es la vida de Marta, sus problemas familiares. Nos cuenta que sus padres no se llevan bien, no se la llevan en la casa, es pobre, etcétera, etcétera, haciéndola una víctima perfecta para esta red. Entonces Ulises, con la esperanza de sacar a su novia y aconsejado por las experiencias de su hermano mayor, le tienden una trampa de manipulación mental y emocional. Le dice que la trate bien, la escuche, sea atento, le compre cosas y que la acostumbre a la buena vida, lo que sea que eso signifique. Y como ella es pobre, la sorprende con todos los detalles que le da, todo esto para que acceda a prostituirse, pero como no quiso, la terminan secuestrando también. Y obvio, no es coincidencia que siempre jalen a morras que sean pobres y que no tengan muchas opciones para salir adelante, para desarrollarse y salir de ahí. Solo el encontrar a alguien con dinero para salir de esa situación. No nos muestran mucho la vida de Sofía antes de ser secuestrada, pero mientras Sofía está encerrada, siendo violentada constantemente, viviendo sola en ese oscuro cuarto, mientras sufre todo esto, Ulises está intentando enganchar a Marta para reemplazar a Sofía. Entonces vemos al mismo tiempo por todo el proceso de ligue y de caza de este güey, al mismo tiempo que vemos el destino de Marta. Porque Héctor, el hermano de Ulises, dice que es como una pelea, que no sé qué. Pero yo siento más que es como una caza. Y resalta más en la secuencia en la que lo va entrenando y explica más cómo seducir, engañar mujeres. Y se ve como si fueran unos animales buscando presa. Y después de esta pequeña escena nos muestran a las presas, que en este caso son las mujeres engañadas, encerradas, y hay un cierto sentimiento que noto por parte de los cómplices, que es que las tratan como si fueran ganado. Bueno, Héctor las ve como presas, pero hay un güey que es el señor que las lleva y las trae de la hospedería a la casa de citas, que siempre que las sube y las baja del carro le dice cosas como, úchale,
huele, o les aplaude así, no sé. Y así las trata como si les estuviera metiendo a un corral. Y en sí todos los hombres de esta película no ven a las mujeres como seres humanos, sino como un producto. También me llama la atención cómo Ulises nunca es claro con lo que le cuenta Marta. Siempre son negocios, dinero, unos conocidos, pero nunca nombres y cifras. Todo esto para mantenerla aún más en suspenso y sin poder hacer nada, acortándole las posibilidades de que pueda cuestionar algo. Incluso le hizo creer que lo habían secuestrado por el dinero que tenía perdido o algo así, porque como les digo, nunca es claro realmente con lo que está pasando, y dura días sin contestar el teléfono para ver si así accedía por voluntad propia a entrar a ese lugar sin hacer mucho escándalo. Pero como ya dije, no acepta y la terminan secuestrando de todos modos. Y ya no nos muestran nada más. En ninguna otra escena vuelve a salir esta morra. Y saben que no es necesario, porque a lo largo de la película vimos a través de los ojos de Sofía todo. Y es exactamente lo mismo que va a pasar y por lo que va a sufrir Marta. Y un chingo de morras más que actualmente están o siendo secuestradas para las tratas de mujeres o entraron ahí porque les tendieron una trampa emocional, como es el caso de Sofía y Marta, o muchas otras de las cuales ni siquiera sabemos sus nombres. Víctimas del sistema que nos ve como objeto de consumo y moneda de cambio. Bueno, pero antes de que todo esto pasara, un padre buscando a su hija desaparecida llegó con Sofía buscándola, porque sabe que probablemente está en uno de esos lugares y desapareció. O sea, un padre haciendo el trabajo de las autoridades. Y eso es muy normal en México, cosa que no debería, pero hay varios grupos de buscadoras y rastreadoras en diferentes estados del país, de madres buscando a sus hijos, morros, morras, que llevan desaparecidos y desaparecidas años. Y las doñas no bajan la guardia. La verdad, yo los admiro mucho porque es un chambón. Pero no me voy a extender hablando sobre el tema de las rastreadoras. Y sí, estoy tomando agua con hielito en un frasco de mayonesa. Hay que reutilizar. Bueno, el punto es que este señor le ayuda a Sofía a comunicarse con su madre e idean un plan para sacarla de allí. Mismo plan que es interrumpido por Ulises y se la lleva a su casa porque logró meter a otra en su lugar. Marcos, el villano de esta historia, enojado todavía, todavía es el vato enojado. La saca con la condición, aparte con condición, de que le ayude a su mujer con las labores domésticas, con los niños, y que no iba a salir jamás de esa casa. Es decir, salió de una cárcel para entrar a la otra. Y así termina esa peli con dos adolescentes completamente atrapados y mezclados en esta red. Un par de simples nudos más en esta red de trata de mujeres. Que viva el agua con hielitos en un frasco de mayonesa. Miren, decir que por el tema que aborda la película es buena es no dar los créditos suficientes a David Pablos por su obra, pues supo encajar los detalles necesarios para transmitir su película. No tiene diálogos muy extensos, tampoco casi no tiene movimientos de cámara, solo unos secuestros, lo que hace que contrastadas las escenas tengan mucho más peso. Casi no tiene banda sonora y utiliza la regla de 3 en casi todas sus composiciones. Y a excepción de los exteriores, es una película muy vacía en cuanto a elementos de composición. Todo esto hace que tome una atmósfera como si estuviera detenida en el tiempo, a la vez que hace que las escenas más memorables destaquen más. La paleta de colores de esta película está muy bien balanceada. Hay colores neutros en las escenas de calma y los colores son más intensos cuando hay conflicto.
O por ejemplo cuando Ulises le empieza a tender las trampas a Marta y le empieza a llevar a un rincón para decirle que se queda y todo esto de que, pero pues no se lo dice directamente, sino le da ideas. Creo que la única parte en la que hay variedad de colores es en la escena en la que llegan los vatos a elegir precisamente a las morras, donde se les ve muy coquetas y felices, contrastando con otras escenas en las que están solo esperando, incluso antes de salir a trabajar están llorando. Y esto de contrastar acciones lo vemos en varias partes de la película, donde vemos las mentiras de Ulises para Marta y después vemos la verdad, que es como termina Sofía. Los colores principales que se escogieron para armonizar este filme son el rojo, el verde y el azul, pero más que los colores creo que es el tono, porque en todas las escenas nos meten en un ambiente de tono oscuro con colores muy apagados, que incluso en los exteriores es así. Todo esto combinado con las escenas estáticas o con movimientos muy lentos y la composición de las imágenes nos genera una sensación de aislamiento, como si estuviéramos encerrados en una caja. Como dije, en muchas escenas no tiene muchos elementos de composición, pero a todos los personajes que son las principales víctimas le ponen este encuadre, con la mirada volteando para allá y todo este espacio vacío, generando esa sensación de que no puedes ir más allá, así como que estoy atrapado. Porque generalmente las vistas en fotografía o en video se utilizan mucho para señalar cosas. La mirada es muy fuerte, entonces tienes que saberla colocar para transmitir diferentes cosas. En este caso lo que hizo David Pablos fue encerrar la mirada para comunicarnos cómo los personajes están sintiendo, como si tuvieran la visión cortada, como dije, encerrados sin poder ver más allá. Y en la escena en la que secuestran en la carretera a Sofía, nos dejan detrás del asiento como espectadores, aumentando la sensación de impotencia, justo como se siente Ulises. Y todo esto pasa frente a sus ojos, pero no puede ser nada. Y todo esto es a lo que me refiero con cuidar la integridad de las actrices y actores. Por ejemplo, Perras, que es una película que me gusta mucho por el tema que aborda. Sin embargo, siento que le faltó mucha más empatía y cuidar de sus actrices menores de edad, porque las siguen haciendo ver como si ellas tuvieran la culpa de lo que hicieron, cuando en realidad son adultos manipulándolas. Son niñas de 14 a 17 años siendo revictimizadas en algunas escenas. Si quieren saber más a detalle de la película, tengo un análisis en el canal, pueden ir a checarlo. Igual se los dejo en la descripción o en una tarjetita acá arriba. No sé dónde vaya a aparecer, soy nueva en esto, así que no sé si vaya a aparecer aquí o acá. Igual se lo dejo en la descripción. De hecho, en ese video hay gente defendiendo a los violentadores, como el diputado o el papá de Sofía de Perras, como si estas niñas tuvieran la culpa de lo que les pasa. A ustedes les pregunto, ¿están bien? Pero quiero señalar más a Guillermo Ríos por no saber tratar del todo un tema tan delicado. Contrario, por ejemplo, Perfume de Violetas, que pese que es más antigua, supo abordar el tema de la explotación sexual, la pobreza y el abandono de la sociedad de una manera muy sensible. Y creo que tiene mucho que ver que Guillermo Ríos pues es un vato sin mucho interés por la justicia social, y la de Perfume es maricista, una mujer que si la investigas te das cuenta que tiene estudios de perspectiva de género. También tengo un análisis de esta película por si gustan ir a verlo y ver más a detalle. Y en este filme David Pablos, Las Elegidas, supo cuidar todos estos detalles con un resultado en el que transmite todos los sentimientos de los personajes sin caer en el morbo. Utiliza los marcos, la composición y el trabajo de edición como una herramienta para expresar sus ideas y emociones. El tipo de películas que me gustan son aquellas en las que los cineastas tienen su propia voz y se arriesgan, usando la cámara como una herramienta expansiva. Estoy muy apegado a la composición. Con los marcos soy muy obsesivo en esa parte, porque para mí todo tiene que ver con la emoción, porque es lo que dicta los planos y todo. David Pablos. Y se nota perfecto a lo que se refiere, porque otra obra de ese director que me gustó bastante y en el que la composición de la imagen son claves para entender
tanto la historia de la película como los sentimientos de los personajes. Es El baile de los 41, que salió el año pasado, en 2020. Esta película salió en cartelera como en noviembre del año pasado, 2020. Pero no duró mucho en los cines, porque la quitaron pronto, no se sabe exactamente por qué, pero para mí resulta muy obvio que es por el tema que trata. Pues en ella nos recuerda de este hecho histórico en el que la homosexualidad y el gobierno de Porfiriatos se ven mezcladas y se dispersan rumores, es decir, está basada en hechos reales. Y por eso yo y mucha gente ni enterada de esta película. De hecho, recuerdo haberla buscado en diferentes cines, pero miraba que ya había pasado, que no estaba disponible, cuando no vi casi nada de publicidad de esta película. Al contrario de muchas otras que te salen a cada nada anuncios de YouTube, Instagram y cuanta red social haya, ¿no? Y de esta peli no se supo mucho. Es una película de la que también quiero explorar más y hablar en este canal. Me gustaría saber si ya la vieron, qué les pareció, porque me ayudaría un montón para tener más referencias y otros puntos de vista. Para terminar, sí me gustaría mencionar a los dos únicos instrumentales que hay en la peli, porque son muy buenas y creo que le dan un toque muy especial a las dos partes más importantes de este filme, que son en el Calvario de Sofía, de la parte donde están buscando las presas y todo eso, y la trampa emocional para Marta. Hacen que sobresalgan más esas dos escenas. Son secuencias muy bonitas de ver, con una fotografía preciosa. Y a propósito, a continuación les voy a dejar las fotos que más me gustaron de esta movie y sus respectivas paletas de color, que están bien chulas. A ver, yo sé que siempre les digo que estén ustedes si le dan like o no, porque pues al final de cuentas así es. Pero la verdad, este tipo de videos me cuesta mucho trabajo, mucho tiempo en investigar, hacer el guión, editar y demás. Aparte que siento que es el tipo de temas que se deberían de difundir. Así si me quieren ayudar, por lo menos para el algoritmo de YouTube, recomienden mi video, los agradecería. Compartan en sus redes, suscríbanse y muchas gracias. De corazón.